En este nuevo vídeo vengo a hablaros de una temática que sé que os gusta mucho, al igual que a mí, que son los servidores NAS, en este caso servidores NAS de la marca QNAP. Tenéis un montón de vídeos de esta marca hablando de un montón de cositas muy interesantes, pero en este caso, aprovechando el nuevo TVS H474, un servidor que ha caído en mis manos recientemente, me lo he llevado al cole y he organizado una charla a los alumnos de ciclos formativos de informática, en la cual les cuento y os cuento a vosotros también en dicha charla cómo acoplar un servidor NAS a los distintos módulos o asignaturas de los que se componen los ciclos formativos de informática. Os haré un pequeño resumen de la charla y, como no, os hablaré de las características del TVS H474, un servidor NAS que para mí ha sido una auténtica sorpresa en el 2023 y un servidor NAS que va a seguir dando mucha guerra en este 2024. Así que nada, si queréis ver la charla, ver el servidor NAS, etcétera, no os perdáis el vídeo. Nada, que no me enrollo más, que después de la intro, lo siguiente es dejaros con la charla que he impartido en el instituto donde trabajo este año, para que la disfrutéis y aprendáis un poquito más de lo que ya sabéis. Mi nombre es José Manuel Ramírez. La idea de esta charla es que tengáis un punto de vista distinto de cómo utilizar una caja negra, que son esas de ahí, de las cuales soy fan, aplicándola a lo que es un centro como este, ¿vale? Un instituto de este tipo. Voy a intentar que sea lo más simple posible, lo más práctico posible dentro del tiempo que tenemos, obviamente. Bueno, servidores NAS en educación. Lo primero que tenemos que saber es qué es un NAS. Y un NAS, si nos ceñimos a las siglas, la traducción en castellano quiere decir un almacenamiento conectado en una red. Eso es como nace al principio de los tiempos. Es decir, al principio de los tiempos son cajas completas o repletas de discos duros que se conectan a una toma de red y son accesibles desde cualquier punto de la red para almacenar nuestra información. Eso es como era al principio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay una evolución de los sistemas operativos. Los sistemas operativos cada vez son más modernos, cada vez son más amigables cara al usuario, y entonces han añadido un montón de servicios más que permiten que a día de hoy este tipo de cajas negras se comporten ya no solo como un punto de almacenamiento en red, sino como digamos, una centralita de distintos servicios que nos van a permitir, digamos, implementar ciertas funciones, en este caso, en un centro educativo como este de aquí. ¿Por qué es importante para los estudiantes de informática? Muchas veces el hecho de pasarnos un documento. Chicos, ¿tenéis una carpeta compartida? No, no tenemos una carpeta compartida. Tenemos que estar en clase con un pendrive, oye, pásame el pen, oye, cópiate esto, cópiate lo otro, y eso la verdad es que, creo que lo habéis vivido, es un rollo. Cuando es tan sencillo como tener en una ubicación centralizada un sitio donde poder almacenar nuestra información y donde poderla compartir para, digamos, mejorar lo que es nuestra colaboración en proyectos o en el día a día de clase y facilitarnos mucho lo que es el acceso a recursos compartidos, que es una de las principales tareas que tienen este tipo de dispositivos. ¿Cómo he enfocado la charla? La charla la he enfocado en distintos módulos profesionales integrados en lo que es la formación profesional de informática, aunque prácticamente yo diría que, aunque ha sido una selección un poco aleatoria, digamos que es una solución que se puede implementar en cualquier sitio o en cualquier módulo profesional de los que cursáis vosotros. Breve historia. QNAP es una empresa taiwanesa de la cual yo conocí en el año 2011, 2012. Se pusieron en contacto conmigo, oye, ¿te importa que te mandemos una caja blanca, que era en su día, una cajita blanca? Y entonces hice, en el departamento de informática donde estaba trabajando, hicimos un grupo de colaborativo entre los distintos compañeros, miembros del departamento, en el cual pues investigamos sobre qué era esto, porque yo tuve que aprender, obviamente. No penséis que yo nací ya sabiendo lo que sé, lo poco que sé, que tampoco te creéis que sé mucho. Y aquello me gustó mucho. Entonces empecé a intentar tomar el carro de ciertas charlas, de ciertas cositas que había aquí en España, y me subí al tren y me sigue gustando mucho. Y yo, pues mi idea es contarlo a vosotros porque al fin y al cabo son soluciones que creo que os pueden resultar interesantes. En 2007 se expande globalmente esta empresa y a día de hoy esta empresa, bueno, a partir de 2020 ha empezado a diversificar y a hacer productos de networking. Es decir, están ahora mismo orientados también mucho, no solo a soluciones de almacenamiento como la que podéis ver encima de la mesa, sino también a soluciones como switches, routers,
y otro tipo de dispositivos de comunicación, firewall, etcétera, que, digamos, complementan a ciertas empresas que ya tienen su almacenamiento. Esa cajita negra que veis ahí es un servidor NAS y el modelo es H474, el 4 primeros porque tiene 4 bahías para 4 discos duros de 3 pulgadas y media, como veréis más adelante. Es un servidor NAS que está dedicado para pymes, aunque lo veis pequeñito, pero es matón. Es pequeñito, pero es matón. Tiene un sistema de archivos ZFS. Para aquellos que me habéis sufrido en sistemas operativos, ya sabéis que yo siempre he dado la murga con NTFS y con X4. Pero en este caso, el sistema de archivos ZFS lo que me va a permitir es crear grandes volúmenes de información y sobre todo una información que junto con la tecnología de paridad que traen las RAM de este tipo de servidores me va a permitir tener unos datos, una información, como digo, súper fiable, cosa que es muy importante. También me va a permitir alta disponibilidad, como veréis más adelante, con un caso práctico en el cual pues se puede caer un disco duro y en el momento, en 5 minutos tarda en reconstruirse y vuelve a estar operativo. Nosotros podemos ampliar este tipo de servidores, pues por ejemplo, metiéndoles tarjetas de red adicionales o tarjetas gráficas para tener más puertos, en el caso de red, tener más puertos de red, o incluso almacenamiento NMV para tener memoria en estado sólido súper rápida, y sobre todo nos van a permitir que el sistema operativo vaya mucho más fluido. También incorporan ya conectividad de 10 gigabits por segundo. La primera vez que probé yo 10 gigabits por segundo en mi casa, no te iba a decir que fue como la primera vez que me bebí una cerveza, pero el gustazo fue muy bueno, es decir, fue un gusto tener una capacidad de transferencia increíble. A costa de verdad de un sobrecalentamiento del equipo, porque tienes que andar con adaptadores, sobre todo si queremos utilizar portátiles, porque no tienen ese tipo de conexión, utilizamos Thunderbolt, pero bueno, es una cosa que es fantástico. Yo cuando veo 25 gigabits Ethernet se me ponen los pelos de punta. Característica educativa clave. A mí se me ocurren algunas. No son las, digamos, esto no es el ABC, ni mucho menos, simplemente esto es una charla que doy bajo mi punto de vista, que puedo estar equivocado o no. Pero, por ejemplo, tener una capacidad de almacenamiento escalable en un centro educativo está muy bien. ¿Por qué? Porque en un momento dado me quedo sin espacio y es tan sencillo como introducir un nuevo disco duro y hacer una ampliación del sistema RAID, con lo cual viene estupendo y súper fácil de hacer. Acceso remoto a recursos educativos. ¡Ostras! Me dejan el PC de clase, la práctica que estoy haciendo, mañana me la pide el profesor. Pues qué mejor que no dejarla en un PC de clase, sino en un servidor NAS al cual me conecto en remoto y lo tengo ahí. Y puedo trabajar en una máquina virtual desde mi casa. Son cosas que vienen genial. Por supuesto, interfaces de usuario súper fáciles, súper intuitivas y para torpes, para dummies. Obviamente implementa protocolos de seguridad SSL con cifrados súper chungos, porque son equipos que reciben muchos ataques desde el exterior. El mío, concretamente, no hay semana que desde Rusia o desde China, IPs concretas o localizables, me realicen un intento de por fuerza bruta meterse en el servidor. Servicios de red optimizados, integración con herramientas educativas, como por ejemplo Moodle, que es una cosa que ya todo el mundo conoce de aquí, por el Moodle Centro, ¿vale? Copias de seguridad. Soy un talibán de las copias de seguridad. O sea, las copias de seguridad para mí es lo más importante que existe desde casi que pierdo el trabajo fin de carrera ya por los años que ya ni me acuerdo. Entonces se convirtieron en una cosa súper importante para mí. Nadie de los que está aquí hace las copias de seguridad como tiene que ser. Nadie sigue la regla 321 ni nada de eso. Pero bueno, vosotros sois jóvenes y todavía os queda mucho camino por delante, pero bueno. Monitorización de sistemas e informes de rendimiento. Es muy importante como administradores de sistemas, si queremos, pues saber si necesitamos en un centro añadir más información, o sea, más volumen de datos, o añadir más potencia de RAM porque se me quede corto, porque resulta que ahora somos más, porque han metido un curso de especialización, somos más alumnos, somos más profesores. Entonces es totalmente importante tener un control exhaustivo de qué es lo que está ocurriendo en el dispositivo. La palabra virtualización y contenedor, los que me conocéis ya sabéis que soy talibán también en la virtualización sobre todo ligera, es algo fantástico. O sea, la palabra Docker, bendito el que la inventó en su día, porque es algo milagroso. O sea, a mí me ha facilitado muchísimo la vida, de tal punto de que yo tengo configurado una serie de contenedores, como luego veremos más adelante, y me olvido de ellos, y eso es bueno. Cuando te tienes que olvidar de esta cajita es lo mejor. La mía ni me acuerdo que existe en mi casa. Eso es lo mejor que hay. Os veremos también un casito práctico sobre todo, y aquí también entra en juego que al ser una empresa y no ser una solución libre como por ejemplo un RAID o como por ejemplo FreeNAS, lo que vamos a tener es una alta disponibilidad de la gente de QNAP con un soporte
brillante y magnífico, ¿no? ¿Cómo aplicar esto a montaje o mantenimiento de equipo o cómo aplicar esto a fundamentos del hardware? Bueno, pues simplemente pues podemos aprender a realizar una instalación física. Ayer en primero de grado medio le pusimos una tarjeta de red wifi, le podemos poner memoria RAM, le podemos poner, ahora os vamos a dar una vuelta por el interior y veréis que es prácticamente igual que un PC convencional, con otro factor de forma, pero bueno. Tarjetas de red adicionales, etcétera. Podemos hacer una configuración inicial del sistema. De hecho, la gente de segundo así ya se lo saben de memoria, saben cómo se hace una configuración inicial a nivel de sistema operativo. Y luego una cosa muy importante es la documentación que podemos aprender a realizar. Estuve 7 años trabajando en la empresa privada y ahí hay normalmente un administrador de sistema o dos que tienen manuales de explotación, que son una serie de guías donde están reflejados usuarios, contraseñas, configuraciones de red. Es decir, hay un montón de cosas que necesitamos plasmarlas en documentos y aquí es usando un servidor de estos es muy bueno aprender a crear ese tipo de documentación, porque el día de mañana tú te vas como administrador de la empresa, salvo que tú crees la empresa, tú vas a entrar a una empresa de nuevo y ahora te van a decir, mira, es que el equipo en qué red, qué usuario, en dónde están ubicados. O sea, hay un montón de información que tú tienes que tener una guía y que si el día de mañana tú también te vas, esa quedará para el siguiente que venga, en un manual de explotación. Una cajita que por dentro, voy a intentar mostrarosla, contiene sus ventiladores. Como os comentaba, por ejemplo, en grado medio o fundamentos del hardware, podemos aprender a cambiar la memoria RAM, que es esta que tenéis aquí. Fijaos, trae un módulo de memoria RAM SODIMM, de las que llevan los portátiles, y lleva una ranura que está libre, digámoslo así, para ampliar. Son 8 GB, ¿vale? Y podemos aprender a cómo cambiar la memoria RAM o cómo ampliar el dispositivo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos disponible, fijaos, lo que hicimos ayer en clase. Pusimos una tarjeta de red wifi que es esta de aquí. No es la conexión adecuada en un servidor lo suyo es que vaya por cable, pero bueno, es una opción tener la posibilidad de con PCI Express poder ampliar y colocar una tarjeta de red, saber cambiar en un momento dado la fuente de alimentación. En la parte frontal está el alma mater, que es esto que luego veremos más adelante, que son las bahías para los discos. Aplicaciones web que normalmente tenemos que tirar en clase de PC, que las configuraciones son muy correosas. Para facilitarnos mucho la tarea, tiene un servidor web nativo que es simplemente marcar una casilla de verificación, como ahora os mostraré, y bueno, pues tenemos la posibilidad de conexión con base de datos integrada en el propio NAS. Trae MariaDB, que es una base de datos con un nombre muy bonito, María, y luego creaciones sencillas de aplicaciones web, por ejemplo WordPress, que es un CMS, sistema de gestión de contenido muy popular. Mi web hace 7, 8 años la creé ahí y funciona muy bien, funciona súper bien. Moodle, obviamente, antes de que llegara Moodle Centro, yo tenía mi Moodle y mis alumnos tenían mi Moodle propia. Os voy a enseñar cómo en 5 minutos se puede desplegar una web en WordPress. Para crear una página web en WordPress es tan sencilla como, primero nos vamos al panel de control y tenemos una opción que es servidor web. Pues simplemente es marcar esta casilla de verificación que veis aquí. Con eso ya tengo un servidor web activo, ya está, por el puerto 80 para HTTP, por el puerto 81 para HTTPS. Si tenemos un proxy inverso, por ejemplo, usáis Traffic o el propio proxy inverso, se puede ir por el camuflar por el 443, le metemos nuestra seguridad SSL con el certificado que en este caso nos puede dar Let's Encrypt, y ya tenemos un servidor web corriendo. En MariaDB, como digo, es instalar una aplicación. Yo he instalado MariaDB 10, tenemos la versión 5, la versión 10, y simplemente es un clic. Una vez que tenemos esas dos cositas, ahora nos preocupamos de hacer la instalación de WordPress. Para ello, con phpMyAdmin, pues simplemente nos vamos aquí a base de datos, crear base de datos WordPress, elegimos el encoding, que en este caso ya os digo yo que vamos a elegir UTF-8 Unicode CI y le damos a crear. Ya tenemos nuestra base de datos creada. Está en blanco. Para WordPress, ¿qué hacemos? Pues nos vamos aquí, abrimos un explorador de archivos. Como veis, tiene una interfaz de usuario, lo mismo que puede tener un equipo en casa, pero en este caso se manipula o se maneja todo a través de la web, de un navegador. Nos vamos aquí a la charla. Yo ya me he descargado el ficherito de WordPress, lo copio, es un zip, me lo llevo a la carpeta que en mi caso se llama web. Bueno, pegamos el zip, esperamos un poquito a que se copie, lo descomprimimos aquí, extraer aquí. Le decimos que sí. Ya tengo la carpetita de instalación de WordPress. Una vez que la tenga, cojo esta dirección IP, que es la de mi servidor,
La copio, me la llevo aquí, la pego, pongo barra WordPress y ya tengo la instalación de WordPress lista. Simplemente let's go, conecto con la base de datos que le he llamado WordPress, usuario root y la base de datos. Tenemos que utilizar la dirección IP de bucle de retroceso, ¿sabéis? La 127.0.0.1, que es la dirección IP que apunta a tu equipo, ¿vale? Con el puerto 33007, le damos a Submit, Run Installation, hola mundo, nombre de usuario JM Ramírez, la contraseña Oretania, esto ya es WordPress, 2024, ya lo tengo, hago un login, JM Ramírez, y ya simplemente pues tengo aquí mi página web en la cual pues puedo empezar a añadir posts, cambiar el tema, usar CSS personalizadas o todas esas cosas que creo que se hacen con WordPress, que ya no me acuerdo, pero vosotros que estáis cursando esto seguramente que os acordáis mejor que yo. El servicio de red, segundo DASIR, pero vamos, los servicios de red a día de hoy tienen que ser un poco como el Padre Nuestro, se lo tiene que saber todo el mundo, es decir, aquí os he puesto algunos, yo voy a hacer una demo de un VPN, el VPN es la cosa más maravillosa que han inventado. ¿Qué es VPN, por ejemplo? VPN es crear un túnel entre tu casa y el instituto. Imagínate que está en tu casa, imagínate que coge un cable del instituto de 4 kilómetros, que vive a 4 kilómetros, lo conectas a tu servidor NAS y lo conectas a tu casa, ¿sí? Pues en vez de hacer eso, que obviamente tenemos que tirar un cable de 4 kilómetros, lo que se va a hacer es establecer un túnel virtual entre dos puntos, totalmente seguro, totalmente cifrado, que nos va a permitir conectarnos desde casa al instituto como si estuviéramos aquí en el instituto, para poder utilizar, por ejemplo, una dirección IP del centro, ¿vale? Eso es una cosa maravillosa, porque a partir de ahí es como si estuvieras sentado aquí. Lo único que en vez de estar sentado aquí, estás cómodamente sentado en tu casa. Otros servicios, pues DHCP, protocolo de configuración dinámica de host, que nos va a permitir, esto normalmente es el router el que se encarga de ello, ya lo sabéis, pero bueno, lo podemos tener aquí también por si nos cae mal el router. A lo mejor el router no nos cae bien y entonces queremos que, o tener un servidor DHCP para un rango de IP distinto o lo que sea, ¿vale? Bien, con SSH nos vamos a poder conectar desde fuera a través de terminal, por ejemplo, para realizar una instalación en un momento dado del servidor NAS. Me conecto desde el cibercafé y automáticamente puedo gestionar lo que es la conexión por SSH. O tener un servidor de nombres de dominio para resolver nombres de dominio, esto en implantación de sistemas operativos. ¿Recordáis el año pasado? El año pasado lo veíamos con Windows Server, pero esto se puede hacer con un servidor NAS, crearlo, meter o crear un dominio, ¿vale? Y crear usuarios de dominio y establecer privilegios y meter equipos clientes y otras cosas que se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Yo voy a hacer una demo, no lo voy a hacer utilizando el que tengo en mi casa, porque el que tengo aquí, obviamente, al estar aquí, no me puedo conectar aquí por VPN, pero vamos, voy a utilizar, sí podría, pero sería un follón, entonces para la charla prefiero hacerlo con el que tengo en mi casa. Este servidor tiene una aplicación que se llama QVPN Service. VPN es un protocolo. VPN son las siglas de red privada virtual. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, QVL, que es un servicio o una solución propietaria que nos da la marca. Podemos utilizar PPTP, o podemos utilizar L2TP, o podemos utilizar OpenVPN, que es el que yo estaba, es un sistema cliente-servidor. Luego necesitamos una aplicación en nuestro móvil, en nuestra tablet, en nuestro PC, para habilitar ese servicio. OpenVPN es el que utilizaba yo hasta hace muy poco y ahora ya he cambiado por WireGuard. ¿Por qué has cambiado, José Manuel, por WireGuard? Porque es un protocolo VPN que es súper liviano. Es muchísimo, aseguran que hasta 10 veces más rápido a la hora de transferencia de información, porque toda la información que vas a usar si estás desde tu casa aquí va a ir, digamos, por un canal que debe de ser más rapidito, que es el que utiliza el propio VPN en sí. Es simplemente marcar esta casillita de aquí, generar una pareja de claves, clave pública y clave privada, y luego en el cliente configurar un ficherito súper sencillo, no tiene más. Puedo, por ejemplo, acceder al router de mi casa. El router de mi casa es en la dirección 192.168.1.1. Ese es el router de mi casa. Ahora mismo no hay conexión. Pero si yo cojo la aplicación WireGuard, que es esta es el cliente ya configuradito, ¿vale? Si alguno tiene mucho interés cómo se configura, lo podemos ver en clase o tomando un café, eso me da igual. Activamos y una vez activado, automáticamente yo debo de tener ya acceso al router de mi casa. Ese es el router de mi casa. Entonces, en un momento dado, tengo que ver cualquier tipo de cosita de internet, o tengo que ver la red local, si la red me funciona, por ejemplo, lo podría ver desde aquí. Fijaos la cantidad de cosas que tengo en mi casa conectadas. Entonces, de un momento dado se me cae la bombilla del salón
y a ver qué pasa. Y desde aquí puedo acceder al router de mi casa si es que es algo urgente. Pues desde casa podría acceder al centro, lo mismo, como si fuera algo o un servicio que estuvierais vosotros presentes justo aquí en el centro. Bases de datos, hay una herramienta fantástica que se llama Container Station. Container Station no es ni más ni menos que una capa por encima de Docker, es hacer un Docker más amigable. Permite gestionar contenedores o lo que llamamos virtualización ligera. La virtualización pesada contra la virtualización ligera, yo llamo virtualización pesada al uso de aplicaciones tipo VirtualBox o VMware. Aplicaciones que permiten virtualizar sistemas operativos completos, a full. Eso es virtualización pesada. Virtualización ligera, no tengo necesidad. Imagínate que quiero instalar o quiero crearme usar un sistema de gestión de bases de datos de los más comunes, MySQL, Postgres, MariaDB, MongoDB, me da igual, el que sea. Con virtualización pesada es matar mosca a cañonazos. ¿Por qué? Porque tengo que instalarme un Windows, sobre Windows instalarme no sé qué y no sé cuál. Sin embargo, con virtualización ligera eso no es así, porque lo único que tengo que hacer es crearme un contenedor y virtualizar solamente la aplicación. Es como un bisturí, es muy quirúrgico. Solamente lo que yo quiero virtualizar. No tengo que matar mosca a cañonazo. Ya estoy muy mayor para matar mosca a cañonazo. Entonces lo que tenemos que hacer es virtualizar únicamente una base de datos o una determinada aplicación. Por ejemplo, WordPress podría ser usado con virtualización ligera. ¿Qué ventajas tiene eso? Entornos muy ligeros, pero sobre todo entornos aislados. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar una versión de Postgres, me da igual, yo pregunté aquí, ¿qué versión usáis? Postgres, pues yo he hecho una demo con Postgres, si me hubiera dicho, la que sea, Pepita, pues Pepita. Puedo tener una versión de Pepita para un proyecto, otra versión de Pepita para otro proyecto y otra versión de Pepita para otro proyecto. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tres proyectos requieren de una versión custom de ese sistema de gestión de bases de datos donde voy a crear mis bases de datos. Si no conocéis Docker, Docker es una herramienta que está súper chula. Los que sois alumnos míos, también os doy Docker y os cuento una presentación que tengo y unas cosas muy chulas, porque es una herramienta que es muy sencilla. ¿Vosotros habéis visto cómo funciona una imagen ISO para instalar un sistema operativo? ¿Sí? Cogéis la imagen ISO, instaláis el sistema operativo y borráis la imagen ISO. Aquí no. Aquí tenemos una imagen que se descarga del Docker Registry, ¿cómo se dice? Registry. Bueno, te descargas la imagen y a partir de esa imagen creas un contenedor o 3 o 5, los que quieras. Pero la imagen tiene que persistir, porque los contenedores, se habéis utilizado programación orientada a objetos, digamos que son las instancias. La imagen es la clase, los contenedores son las instancias de esa clase. La clase tiene que existir porque si no las instancias se mueren. Eso lo sabemos de programación, creo. Pues entonces, con esto igual, bajo la imagen y creo el contenedor. Es más, puedo crear mi imagen custom y subirla tranquilamente. Yo tengo mi espacio en Docker que en su día probé, yo lo pruebo todo. Yo ya he descargado la imagen previamente, ¿vale? Entonces, simplemente nos vamos a nuestro NAS y abrimos la aplicación Container Station. Container Station ahora tiene en la versión 3.0 tiene una interfaz de usuario súper bonita. Yo aquí tengo ya la imagen. Bien, pues esta versión es la última versión de Postgres publicada en el repositorio de Docker, en el Docker Registry. Para crear un contenedor de base de datos es tan sencillo como pulsar aquí, crear contenedor, ponerle el nombrecito de la imagen, Postgres, latex. Como ya la tengo descargada y existe, al darle a siguiente no me va a decir nada. Le cambio el nombrecito, le pongo el nombre Postgres a secas. Y lo único que he estado mirando, porque cada contenedor tiene su propia configuración. ¿Eso dónde lo podemos ver? En el registro de Docker. Nos vamos ahí, leemos como el manual de usuario y me di cuenta, tengo aquí mi chuleta, que necesita una variable de entorno que es esta de aquí. Con mi chuletita me voy a entorno, agregar nueva variable y le digo la variable que se llama, todo el mundo sabe lo que es una variable, ¿no? Y le pongo la contraseña, Oretania 2024. Vale, pues una vez que tengo eso le doy a aplicar, le doy a siguiente y finalizar y ya está. Ya tengo un sistema de gestión de bases de datos. ¡Oh! Y simplemente pulso sobre él y pulso sobre ejecutar y elijo el bash que yo quiera, el shell, que me propone dos, el SH de toda la vida, de los que somos perrunos y viejunos, y el bash, que es muy moderno y fresco. Vamos a darle a ejecutar. Y ya simplemente, yo no me acuerdo de cómo se conectaba a la base de datos, como mis alumnos son muy aventajados, me dejaron una chuleta, y le pongo ahí, y ya estoy dentro de Postgres. Y ahora ya aquí, pues no me acuerdo de base de datos, porque ya, create, data, base, Oretania, 2 puntos y coma.
Toma ya, ole ahí, ya tengo mi base de datos y ahora con barra L creo que muestra las bases de datos y aquí tengo creada mi base de datos que luego puedo seleccionar y empezar a lanzar mis queries, ¿se dice queries? ¿Se pueden hacer más cosas? Bueno, claro que se pueden hacer más cosas. ¿Dónde se pueden hacer más cosas? En administración de sistema operativo. Madre mía, qué contento me pongo cuando sé que puedo virtualizar un sistema operativo y puedo utilizarlo a través de un navegador web tipo Chrome. O sea, eso de poder utilizar un Windows Server dentro de Google Chrome, a mí me explota la cabeza. ¿Con eso qué podemos hacer? Podemos tener un servidor, Windows Server o Ubuntu Server o lo que sea server, crearme un dominio virtual y a ese dominio, utilizando una VPN, imagínate que está en el centro, puedo meter al dominio del centro que está virtualizado gracias a la VPN un equipo físico que tengo en mi casa encima del escritorio. Y no solo eso, sino que además de poder virtualizar sistemas operativos completos, podemos virtualizar redes virtuales, tener un switch virtual, tener un router virtual, en el cual tengo puertos virtuales con cables virtuales que conecto a máquinas virtuales. Y que sí, que todo eso sale por un canuto físico, que es un tubito ahí de cobre, normalmente, o de fibra óptica. Con un móvil puedo estar utilizando Windows Server, pero Dios mío, ¿qué magia es esa? Un navegador, se ve muy pequeñito, no es lo recomendable, exagera un poco, pero con una tablet sí que se podría. Pues simplemente para que lo veáis, es una herramienta que es Virtualization Station, a la cual pues tengo un Windows Server que puedo acceder, como digo, desde un explorador de internet. Y ese Windows me va a permitir crearme un dominio y meter equipo en el dominio, crearme una unidad organizativa y crearme usuarios y grupos y crearme un bosque y un árbol y el Susum Corda. Como podéis observar, es totalmente funcional, es decir, es un sistema operativo que los que damos clase o los que dais el módulo de implantación de sistemas operativos, administración de sistemas operativos, se puede utilizar sin problema. Fijaos, esto lo podría manejar desde cualquier parte. Los sistemas RAID, eso en inglés, Redundant Array of Independent Disks, matriz redundante de discos independientes. Eso me va a permitir tener una gestión eficiente de datos y, subrayo, me permite tolerancia a fallos de discos, a fallos físicos en discos. Fallo físico en disco. No se confunde, lo digo siempre, venga chicos, repetir conmigo, no confundamos RAID con copia de seguridad. El sistema RAID lo que hace es, entre comillas, fusionar discos, crear volúmenes o en este caso ya conjuntos de almacenamiento. Tenemos varios niveles. Tenemos nivel 0, que lo que hace es no tener redundancia, coge dos discos, los fusiona y crea un único disco, entre comillas un único volumen. Tenemos RAID 1, que lo que hace es coge mínimo dos discos y lo hace en espejo. O sea, se rompe uno y el otro contiene exactamente la misma información que el que se ha roto. Y luego está RAID 5, que RAID 5 es el RAID más utilizado en el mundo mundial. Es decir, es un sistema RAID muy equilibrado en lo que a qué, en lo que a capacidad de almacenamiento no perdida versus costes, versus mantenimiento, versus tolerancia a fallos. Se hace a partir de 3 o más discos. Yo aquí en este servidor, como ahora veréis, lo que he hecho es hacerlo con 3 discos y he dejado un cuarto como disco de reserva, ¿vale? Para una cosa muy chula, que es forzar un fallo de un disco. En un momento dado me falla un disco, el forzar el fallo del disco va a ser muy sencillo, es quitarlo. Lo quito y va a decir, ¿qué pasa aquí? En el argot futbolístico va a haber un disco en el banquillo que va a saltar al terreno de juego de forma automática. Eso, ¿para qué lo quiero? Porque digo que no es copia de seguridad. Tolerancia a fallos físicos, RAID. Tolerancia a fallos lógicos, copia de seguridad. Es decir, nosotros tenemos que tener otro sitio donde guardar nuestra información duplicada, entre comillas. Eso que nos quede claro. No voy a entrar en copia de seguridad, me voy a centrar en fallos físicos. Esto se puede ver en el primero de ASIR o en el segundo de ASIR. ¿Qué conseguimos con la tolerancia a fallos físicos en el disco? Una cosa que se llama alta disponibilidad. Si a mí se me rompe un RAID, aunque tenga copia de seguridad, o se me rompe un disco, vamos a hablar sin RAID, se me rompe el disco, tengo copia de seguridad, pero tengo que empezar desde cero, montando el sistema, copiando los datos, y eso se me lleva mucho tiempo, ya en función del volumen de información que yo tenga. ¿Qué ocurre? Que con este sistema lo que tengo es, se me rompe el disco y lo tengo ipso facto funcionando. O sea, alta disponibilidad, un Corte Inglés o una gran empresa. Se rompe un disco y no puede empezar desde cero a ver qué pasa y a montar todo el sistema desde cero. No porque está perdiendo dinero a cada segundo que marca la aguja del reloj, está perdiendo dinero. Con esto no, con esto ¿qué ocurre? Pues que es inmediato, ipso facto, es decir, con esto lo que hacemos es una reconstrucción del sistema, incluso si tenemos un disco de reserva, como veréis, no estando nosotros delante. Claro, ¿qué ocurre? Si tenemos un RAID de 3 discos, la
La tolerancia a fallos es de un disco. Si se rompen 2 discos, hasta luego, Lucas. Ya sí, entonces sí que tengo que tirar de copia de seguridad. Ahora bien, probabilidad que se rompa un disco, muy alta. Probabilidad que se rompan 2 discos, muy baja. ¿Qué permiten estos? Crear grandes volúmenes de información. Si eso lo aplicamos nosotros a un instituto como este, nosotros podríamos tener almacenado ahí datos de todo el alumnado, de FP, de ESO, de bachillerato, de equipo directivo, o sea, todo de forma centralizada en un sitio y de forma segura y privada, porque es una cosa interna a una organización. De hecho, ese servidor NAT puede estar solamente con usuarios VPN disponible para gente, alumnado que esté fuera de casa, pero está como si estuviera en el instituto. Es decir, es una cosa que no es como un Google que está por ahí en donde esté o un Moodle o un cosas de esas. No, esto es totalmente privado a nivel de Loretania. Punto. Hay una herramienta súper chula que se llama almacenamiento instantáneas, que es esta que veis aquí. Aquí me va a dar información sobre la capacidad total de mi conjunto de almacenamiento, sobre los discos duros que tengo ocupados, los que tengo libres, etcétera, ¿vale? Todo de forma muy gráfica y muy visual. Si nosotros nos vamos aquí a almacenamiento instantáneas, yo lo que tengo creado es un conjunto de almacenamiento. Un conjunto de almacenamiento con una capacidad de 3,47 terabytes. Ese conjunto de almacenamiento es un RAID 5 y está formado por 3 discos. Si nosotros nos vamos a la herramienta de administración, estamos viendo ese conjunto de almacenamiento con estos 3 discos. Aquí, en acción, voy a establecer un disco de repuesto. El disco de repuesto, obviamente, es el que tengo, es este que tengo libre aquí. ¿Lo veis? Es el que está en la bahía número 2. Luego selecciono y aplico. No es necesario tener un disco de repuesto. Si se rompe uno de los 3 del RAID, si estoy en casa lo quito y lo pongo. Pero ¿y si me pilla fuera de casa? Si me pilla fuera de casa y no puedo acceder a los discos, el disco de repuesto va a saltar al terreno de juego él solito. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Mi disco de reserva está en el 2 y voy a quitar la 3. Simplemente deslizo esta pestañita, estiro, saco hacia fuera y aquí tengo el disco, ¿veis? Bueno, pues ahora si observáis, en un ratito, cuando él se dé cuenta de la cosa tan mala que he hecho de quitar el disco, se va a empezar a quejar y va a empezar a pitar. Y aquí también se va a empezar a quejar. Ya dice que está degradado, ya se ha dado cuenta, ¿lo veis? Y ahora la pantallita en azul diciendo, oye tío, error en el disco, ¿veis? Se está quejando. Pero ya está, ahí está reconstruyendo ya como un campeón el que estaba en el banquillo, fijaos. Ya empieza a reconstruirse el drive, ya está reconstruyendo, ya lleva un 1% y todo eso sin yo preocuparme, de nada. Y ahora voy a la tienda, me compro otro disco como este, ojo, misma capacidad, ya sabéis que el RAID 5 limita la capacidad al disco más pequeño, eso lo he contado en clase. Y curiosamente, de forma automática, sin yo hacer nada más, el disco nuevo va a pasar al banquillo. Es decir, va a convertirse en un disco de reserva. Esto, como digo, útil, fundamentos del hardware, montaje y mantenimiento, módulos que son destinados al mundo hardware. Pues hasta aquí era un poco la idea de ver cómo aplicar a los distintos módulos profesionales que tenemos en los ciclos formativos. Bueno, pues nada, hasta aquí fin de la historia. Espero que hayáis aprendido y, como dicen los Looney Tunes estos, no se vayan todavía, uno y más. Bueno, ¿qué os ha parecido la charla? Una cosa súper interesante, una cosa novedosa que he querido hacer en este comienzo de 2024 y aún así si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier cosita me la podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.